Entonces ahora ya les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra charla que titulamos El primer paso para ser Design Thinker, la empatía, ¿ya? Un tema bastante recurrente e importante en los días que estamos viviendo hoy. Bueno, nosotras somos Celeste Benavides y Valentina Navarrete. Hola. Amigas, compañeras de trabajo. Estamos muy contentas de poder entregar esta charla en este espacio. Les queremos comentar un poquito para también setear las expectativas de esta charla. Va a ser una presentación donde decidimos dejarles bastante información sobre herramientas y casos de uso. Por lo tanto, queremos dejarnos al final de la presentación unos minutitos para que podamos abrir la conversación, preguntas, pero en el caso de que nos llegase a pillar un poquito la hora, vamos a dejar nuestros correos disponibles para poder recibir sus comentarios, preguntas, feedback, todo eso para nosotros es enriquecedor. Así que muy bienvenidos. Bueno, y para comenzar, quisimos traer esta lámina donde mostramos distintos frameworks, porque cuando hablamos de Design Thinking y ponemos esta palabrita en Google, aparecen muchas imágenes, ¿cierto? Vemos algunos procesos con 5 etapas, otros con 10 etapas, otros con 3 etapas. Entonces, nosotros quisimos presentar esto porque hay muchas personas que confunden muchas veces lo que es Human Centered Design con Design Thinking. Y para poder comentarles un poquito sobre esto, vamos a pasar sobre algunas laminitas de historia, ¿ya? Para ver dónde estamos ubicados hoy en el tiempo, y luego vamos a ir a profundizar en todo lo que ya es herramientas y empatía. El concepto de Human Centered Design es un concepto que viene de hace muchísimos años atrás, desde la rama del diseño, donde ellos lo que esperaban era siempre poner al usuario, a los clientes en el centro. En 1991, estas dos personas que yo admiro muchísimo, David Kelley y Tim Brown, fundan lo que es la consultora IDEO, que es una de las consultoras madres cuando nosotros estamos hablando de estos temas y de Design Thinking, ¿ya? Fue en esta fecha cuando es el boom de este concepto y ya lo empezamos a utilizar más recurrentemente en lo que son los espacios de innovación y también en nuestras compañías. Ya acá traemos la típica frase cuando estamos hablando de temas de innovación, de fallar temprano para tener éxito pronto. Bueno, hoy día nos gusta decir mejor fallar temprano para aprender rápido, porque si es que fallamos sin aprendizaje, entonces no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, y entonces el Design Thinking, ¿de dónde viene? Este caballero, David Kelley, que es el fundador de IDEO, en el 2004, él era profesor de la D-School de Stanford, ¿ya? La Escuela de Diseño de Stanford. Ahí él tenía muchos alumnos donde sus clases le preguntaban, bueno, David, ¿cómo puedo poner todo este material que nosotros vemos, todo este conocimiento que vemos de sociología, economía, psicología, diseño? ¿Cómo podemos englobar todo esto en un concepto para poder dejarlo en nuestra hoja de vida, ¿cierto? Nuestro currículum al momento de ir a buscar trabajo. Y de ahí empiezan a hacer este concepto de Design Thinking o pensamiento de diseño, y de los Design Thinkers, ¿ya? Entonces, por eso nuestra charla también se titula ¿Cómo convertirme en un Design Thinker? Y el objetivo que estamos buscando en esta presentación, para mostrarles a ustedes hoy, son 7 pasos que nosotras hemos ido descubriendo a lo largo de bastantes trabajos con Design Thinking, con Design Sprint, y otros métodos o marcos de trabajo de descubrimientos de producto. Hemos logrado encontrar unos 7 pasos que han sido bastante recurrentes en estos procesos, y eso es lo que les queremos mostrar hoy, ¿ya? 7 pasos para transitar hacia la empatía. Una pequeña aclaración es que este tránsito a la empatía no es la empatía en general, sino en este contexto justamente que se te da, Valentina, del desarrollo, del diseño de productos, de servicios innovadores. Así que es como esta empatía en el marco del Design Thinking. Entonces, el primer paso en torno a esto será, cuando me funcione el control, ahí sí, entender que el Design Thinking es una combinación de herramientas bajo una metodología de trabajo. Y aquí tenemos 2 elementos destacados, porque si bien veíamos estos marcos, estos frameworks, estos paso a paso, que muchas veces se comparten,
será una combinación de herramientas de acuerdo al cliente para quien estás investigando, a tu usuario, de acuerdo a la empresa en la cual estás, la industria en la cual te estás moviendo, pero sí vamos a tener esta disciplina de estar bajo la metodología de trabajo. Ahí sí, me anda. Porque cuando decimos, bueno, por definición, ¿qué es el Design Thinking? Justamente Tim Brown de IDEO lo define como esta disciplina que nos va a ayudar a utilizar los métodos, los secretos de un diseñador para coincidir estos 3 puntos que son claves dentro de esta formulación. Que nos enfoquemos en estas necesidades del cliente, que tengamos un modelo de negocio viable, o sea, evidentemente estamos en el contexto de organizaciones que buscan obtener un retorno y que ese retorno también tenga un correlato con lo tecnológicamente realizable. No porque algo lo desea el cliente y existe la tecnología en el mundo, significa que va a ser un buen negocio para la empresa. Tenemos que lograr ese sweet spot, esa conjunción. Para eso no hay una herramienta que sea la receta, esto es lo mejor que tienes que hacer, este es el paso a paso a seguir. Y por eso decíamos, bueno, como con este primer paso, tenemos que entender que hay una combinación de herramientas. Y recordemos que con esto estamos transitando hacia la empatía, porque el foco siempre va a ser la necesidad de nuestros usuarios. Y ahí es donde nos vamos a ir parando en esta sesión. Bueno, el paso 2 es no apresures el proceso, pero no al contrario. Corre sin prisa, pero sin pausa. ¿A qué nos referimos con esto? A lo largo de los procesos que vamos a llevar con Design Thinking, van a haber etapas donde necesitamos diverger, ya con esto nos referimos a crear opciones. Es una etapa más exploratoria, donde nosotros tenemos más apertura hacia recibir muchas ideas. Y si tuviésemos que dar un ejemplo concreto de cómo relacionar la divergencia, podemos pensar en la mente del escritor, ¿ya? No hacemos juicios, apoyamos las ideas locas, la cantidad es lo importante, construimos sobre la idea de otros e intentamos ser lo más visuales que podamos, ¿ya? Para poder empezar a encontrar puntos en común. Y acá, cuando estamos en etapas de divergencia, decimos que solo aceptamos frases sí además. Entonces alguien lanza su idea y yo sí además y construyo sobre esa idea. Pero luego también vamos a tener etapas de convergencia, ¿ya? Donde necesito también empezar a tomar opciones para poder llegar a algún resultado o algo más concreto y tangible. Acá nosotros decimos que pensamos en la mente del editor, ¿ya? Empezamos a ser afirmativos y deliberar, revisar cuáles son nuestros objetivos, no dejamos de considerar la novedad, ya eso es súper importante, y mejoramos ya las ideas que tenemos, en vez de empezar a crear más. Y acá las frases que utilizamos cuando estamos en etapas de convergencia tienen que ver con los sí pero, ya para empezar cada vez a acotar más las opciones. Las 5 etapas que nos presenta el proceso de Design Thinking son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y a lo largo de todo este proceso yo voy a pasar por etapas donde voy divergiendo, ¿ya? Por ejemplo, en empatizar hago un levantamiento de información donde aperturo toda esta información. Y luego empiezo a entrar nuevamente en una etapa de convergencia, donde ordeno la información que ya recopilé en la etapa anterior, a través de mapas y visualizaciones, y obtengo insights para poder empezar a definir lo que va a ser mi problema. Luego comienzo nuevamente una etapa de divergencia, pero como ya cuento con información, es una etapa más acotada, donde levantamos todas las ideas posibles, y luego nuevamente empezamos a entrar en una etapa de convergencia, donde evaluamos y seleccionamos, prototipamos y por último testeamos nuestra idea, ¿ya? Algo muy importante mencionar cuando estamos hablando de las etapas de Design Thinking es que este no es un proceso lineal. Siempre que lo encontremos vamos a ver que se muestra como en pasos secuenciales, pero podemos ir de adelante hacia atrás si es que es necesario. De empatizar, por ejemplo, esto me ayuda a definir mi problema. Cuando yo estoy prototipando, puedo aprender de estos prototipos para generar nuevas ideas que quiera incluir. Del testeo, puedo volver a redefinir mi problema, darme cuenta que a lo mejor dejamos algo muy importante afuera y es necesario incluirlo. De testear también puedo hacer que estas pruebas creen nuevas ideas para otros proyectos. Y por último, de testear también puedo volver a aprender de mis usuarios y usuarias
para volver a empatizar con ellos. Ya a lo mejor descubrí un nuevo segmento que no tenía en mente, y todo esto va ocurriendo, como les comentábamos, a través de etapas de divergencia y convergencia. Acá la pregunta es entonces, ¿por qué el proceso se muestra lineal o secuencial cuando muchas veces puedo ir hacia adelante o hacia atrás? Es porque a nosotros, más que la etapa en sí misma, nos importa el mindset que hay detrás de este proceso, ¿ya? Y por eso también para nosotros es tan importante hoy día hablar de empatía, porque es uno de los elementos claves a lo largo de todas estas etapas, ¿ya? Es algo que no puedo simplemente tener en esta primera etapa y después me olvido de esto en las siguientes etapas. Bueno, como toda metodología, Design Thinking también tiene principios, ¿ya? Se basa en lo que es el trabajo de caos focalizado. Esto quiere decir que podemos pasarlo bien, podemos lanzar muchas ideas, la idea es que nos pongamos creativos, pero nunca perdamos de foco nuestro objetivo. Y los 4 principios que nos presenta Design Thinking son mantener una conversación a la vez, ¿ya? Respetar también la voz y la opinión del otro u otra, poder apoyar las ideas fuera de lo común, mantener siempre el foco a lo largo del proceso y escuchar la opinión y las críticas de otros, ¿ya? Con mucha apertura en los talleres. Todo esto, obviamente, lo aplicamos en equipos multidisciplinarios, ya que para Design Thinking es muy importante poder ver, ojalá, el 360 de lo que queremos crear, ¿ya? Si es que necesitamos a lo mejor incluir psicólogos, economistas, diseñadores, matemáticos, cualquier disciplina que nos pueda venir a complementar es bienvenida a nuestros equipos de trabajo. Y el mindset, que se los venía comentando anteriormente, que estamos buscando a través del Design Thinking, o que tenemos que poner a prueba una y otra vez, tiene que ver con aprender del fracaso, ya poner a práctica nuestra capacidad de resiliencia, hacerlo, ya muchas veces pasa que vamos a los talleres y hablamos sobre lo que queremos construir, o hablamos sobre la idea que queremos mostrar a otro. Acá Design Thinking nos invita a hacerlo, empieza a construir, empieza a dibujar. Eso es lo que estamos buscando. La confianza creativa. En este punto les quería comentar que David Kelly tiene un libro con su hermano, Tom Kelly, que se llama Creative Confidence, y ahí ellos en ese libro lo que declaran es que la creatividad no es un don, ya no es como que yo nazco con un don. Hay personas que sí pueden tener más facilidad, pero es un músculo que necesitamos ir entrenando constantemente. La empatía, no voy a profundizar en eso porque a lo largo de la presentación vamos a entrar ahí. Abrazar la ambigüedad, ya controlar esta ansiedad de querer tener la respuesta o de llegar a este punto final. Optimismo y por último, iterar, iterar, iterar para tomar los aprendizajes necesarios. Bueno, esta lámina con Cele nos gusta mucho porque también últimamente se ha dado que como estas metodologías están de moda, las queremos utilizar para resolver cualquier problema. Nosotros acá traemos un cuadro comparativo que creemos que hay algunos problemas que sí vale la pena resolverlos a través de un approach de innovación y otros problemas que la verdad es que si usamos un método de análisis lineal va a ser mucho mejor porque nos va a costar menos en cuanto a temas de tiempo, recursos, etc. ¿Ya? Las preguntas que nos podemos hacer son, ¿el problema está centrado en humanos? ¿Ya? ¿Existe un profundo conocimiento de las personas, de usuarios y usuarias involucradas en el problema? O a lo mejor no existe ese conocimiento y necesito generarlo. Ahí sí podemos utilizar o recomendamos utilizar herramientas de innovación. Si es que hay pocas personas involucradas en la problemática o la solución, es bueno cuestionarnos si es que a lo mejor utilizamos un método de análisis lineal. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuán claro es el problema que buscas resolver? ¿Ya? Si es un tema más exploratorio, donde necesitamos a lo mejor recolectar muchos insumos y datos para poder empezar a entender la problemática, las herramientas de innovación nos pueden ayudar, pero si es que entendemos el problema con claridad y estamos seguros de que lo estamos resolviendo correctamente o ya tenemos datos a lo mejor que nos pueden ir diciendo qué cosas podemos resolver, utilizamos métodos de análisis lineales. En cuanto al nivel de incertidumbre, si tenemos muchas cosas desconocidas, ¿ya? O los datos pasados no son útiles porque es muy dinámico el cambio que va ocurriendo en el proceso, es mejor un approach de innovación. Por el contrario, si es que el pasado ya ha sido un buen predictor del futuro anteriormente, entonces usamos un método de análisis lineal. Y por último, nos podemos preguntar qué datos tengo disponibles, ¿ya? Si hay pocos datos relevantes para analizar, entonces tengo que hacer este doble clic con las herramientas, pero si es que hay muchas fuentes de datos que ya han sido fiables, entonces también podemos usar un método más de análisis lineal.
También nos gustaría recalcar que Design Thinking no garantiza el 100% de éxito, ¿ya? Que yo haga un proceso de Design Thinking lo que hace es reducir las probabilidades de fracaso, porque estoy constantemente preguntando a usuarios, entrevistando usuarios, conociéndolos, pero no nos garantiza que eso sí o sí va a ser un producto exitoso en el mercado. El paso 3 es siéntete libre de incorporar nuevas herramientas que encajen con lo que persigue cada fase. ¿Por qué ponemos este paso acá? Porque además de seguir contándoles sobre estas experiencias, vamos a ir incorporando algunas herramientas que les pueden servir para explorar y conocer más y sobre todo empatizar. No sé si a alguien les suena el nombre de Mary Ward. Si les suena, pueden poner yo en el chat, aunque es difícil que les suene, ¿no? ¿Por qué es difícil que les suene? Bueno, porque, ahí cliqué, ahí sí, ya. Porque Mary Ward fue una naturalista, astrónoma, microscopista, autora, artista, feminista, pero además de todo esto, Mary fue la primera persona que sufrió un accidente de auto y fue una víctima mortal. La primera persona en el mundo que murió por un accidente automovilístico fue esta mujer. Resulta que los crash dummies fueron creados lo de Mary Ward pasó en 1869. En 1971 se crean estos monitos, que seguramente ustedes los han visto, estos crash dummies, que representan a un hombre blanco de tamaño promedio. Resulta que recién en el 2010 se volvieron obligatorios los modelos que representaban mujeres para poder testear los accidentes. Ni siquiera vamos a hablar de los modelos que representan embarazadas o que representan otro tipo de cuerpos y otro tipo de personas. ¿Por qué es importante incorporar herramientas disruptivas que nos ayuden a testear y a empatizar? Porque puede ser que tengamos un sesgo como este, donde seguramente en el equipo donde se crearon los crash dummies, estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de un producto cualquiera que da lo mismo si me gusta o no, no vendo tanto. En este contexto es clave que tengamos las herramientas adecuadas y que exploremos. Y aquí hay un modelo de prototipo de implementación que nos ayuda a pensar en cómo tiene que ser este diseño para que sea factible, para que sea viable, sobre todo para que incorpore a mi cliente. Ahí no sé si han visto la película The Founder o Hambre de Poder, que está traducida en español, que está en Netflix, donde se hace este modelo dentro de, como el modelo de sistema rápido, ¿vale? Así se llamaba, no me acuerdo bien cuál era el nombre. ¿Sí? Sí, sistema de modelo rápido. Eso. Y ellos lo hacen, lo implementan en una forma liviana, barata, si se fijan ahí rayando en el piso de una cancha de tenis, para probar este modelo. ¿Qué pasa si cuando estamos pensando en empatizar con nuestros clientes vamos más allá? No nos quedamos simplemente con un prototipo rápido dibujado en un papelito, sino que exploramos otras maneras de llegar más allá, sabiendo que podemos cometer errores tan graves como dejar de considerar a un usuario que es el 50% de la población. El paso 4 es formar equipos multidisciplinarios y heterogéneos, que también nos va a ayudar nuevamente con el incorporar otras miradas, otras voces, otras perspectivas en nuestros equipos. Hace algunos años atrás, esto hizo noticia, voy a cortar el audio porque no es necesario, pero este dispensador de jabón hizo noticia porque, si se fijan, era como estos con sensor que tú pones la manita abajo y bota jabón. Pero resulta que no había sido probado con personas afrodescendientes. Por lo tanto, este señor está haciendo ahí la prueba, si se fijan, y cuando pone abajo una superficie de color blanco, lo que hace es que baja jabón. Además de ser súper terrible este ejemplo, esto ocurrió en Facebook, ¿sí? Era un dispensador de jabón que tristemente el señor que estaba tomando las decisiones ahí en Facebook de las compras no verificó,
nadie en el equipo verificó tampoco, y resulta que podemos cometer un error así de grave, nuevamente excluyendo, no siendo empáticos con personas que son nuestros potenciales clientes y potenciales usuarios de nuestros productos. Y aquí, vale, ayúdame con esta historia de la Palm, que a ti te sale mejor. Bueno, les trajimos la historia de la Palm. Nos gusta harto porque el creador, cuando quiso poner a prueba el concepto de lo que era la Palm, tomó un pedazo de madera, le pegó un papel impreso y andaba con ese mismo palito que aparece ahí en la foto. Ese es el original, ya ese es el prototipo original. Él lo que hizo fue andar con su bloque de madera durante un tiempo en su camisa. Cada vez que se encontraba con algún amigo, con alguna persona que quería hacer algún negocio, él sacaba este bloque de madera, hacía como que anotaba la reunión, ya que estaban cerrando, y la volvía a guardar. Y lo que él estaba viendo o buscando era ver la reacción de las personas cuando él hacía este gesto. Obviamente muchas de las personas con las que se encontró le preguntaban, oye, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y con esto él empezó a probar el concepto de lo que fue después la Palm y que todos sabemos que fue un éxito en ventas en un tiempo. Así es, como el precelular o algo así. Claro. Bueno, este tipo de prototipo se llama prototipo de look and feel y justamente buscamos entender cómo se verá o cómo se siente antes de gastar una enorme cantidad de dinero creando un producto que la gente no le va a gustar. Este es el prototipo que no hizo la gente de Bosch, que es una compañía alemana que desarrolla herramientas de este tipo de cosas. Porque ellos dijeron, ¡ay, qué buena idea sería! ¿Se han fijado que cuando hacemos un hoyo en la pared con un taladro, cae polvo al suelo? ¡Qué molesto! Alguien debería hacer algo con eso. Y ellos dijeron, vamos a hacer nosotros. Crearon este taladro con aspiradora que tuvo un fracaso en ventas gigante. Todavía hay unidades por ahí perdidas en algunas tiendas, porque resulta que la gente no requiere una solución así de tecnológica y probablemente así de costosa para solucionar el tema del el polvo que sale cuando haces un hoyito. De hecho, si no estoy mal o estoy mezclando historias, pero algo que recuerdo de esto es que se dieron cuenta en las entrevistas que la gente le ponía como un papelito abajo, si no sabían lo pueden hacer, abajo de donde estaban haciendo el hoyito, y ahí solucionaban el tema del polvo. Por lo tanto, no era necesario, esta no era una real necesidad del usuario, ¿sí? Entonces también mucho ojo cuando diseñamos sin hacer estos testeos de cómo se verá, cómo se sentirá, cómo lo va a vivir el usuario, si realmente le va a servir o lo va a utilizar. En general, somos muy malos para entender el mundo desde el punto de vista de los demás, especialmente cuando sale de un equipo encerrado en una sala sin tener el contacto con nuestros clientes. Por eso es importante alejarte de la generalización, conocer esa realidad del otro y sobre todo vivir lo que el otro vive. Como este ejemplo que también es uno de nuestros favoritos, ¿cierto, Vale? Sí, cuando decimos vivir lo que el otro vive, es literal, porque es posible. Acá les traemos un caso de un emprendimiento chileno que se llama El Gramo. La historia es que habían 4 amigos que estaban preparando su tesis y se fueron a vivir a una población que estaba acá en Santiago de Chile. Obviamente, como eran estudiantes, sus ingresos eran bajos. Entonces, cuando iban a comprar, se daban cuenta que, por ejemplo, comprar 1 kilo de lentejas o 5 litros de detergente les salía muy caro, ¿ya? De ahí nace la idea de, oye, pero ¿por qué no volvemos como se hacía antiguamente, de la venta a granel, donde yo compro lo que necesito para el día o para la semana con mi familia, ¿ya? Fue un éxito, les ha ido muy bien. Ellos empezaron con el primer prototipo que hicieron, fueron estos dispensadores de dulces para probar cómo podían ir haciendo el dispensador de comida. Y luego ya ahora tienen sus máquinas, tienen unas motos pequeñitas que van por comunas. Ha crecido mucho, mucho este emprendimiento. Y acá también traemos algunas herramientas que nos sirven mucho a la hora de empatizar, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de casos. Una que nos gusta bastante presentar es el Safari. Es literalmente hacer un safari, así como cuando las personas van a África y ven a los animalitos en su ambiente y entorno natural. Nosotros buscamos hacer lo mismo
con nuestros usuarios en sus entornos y en sus contextos reales, ¿ya? Lo que hacemos con esta herramienta es poder vivir como vive mi usuario, a lo mejor una experiencia, algún proceso que quiero poner a prueba, y tengo una pequeña bitácora donde voy documentando todas las cosas que yo voy viendo, ¿ya? Primero defino cuál va a ser mi escenario, cuál es el objetivo de hacer este safari. Luego voy tomando nota a modo de bitácora de todas las cosas que he encontrado, que he visto, que he escuchado, que he sentido, cosas que a lo mejor me han sorprendido o extrañado, que no esperaba ver en ese entorno, y cuáles van a ser mis próximos pasos luego de que el safari concluya, ¿ya? Esta es una de las herramientas que podemos utilizar. Y la otra son las entrevistas en profundidad. Estas entrevistas lo que hacemos es reservarnos un espacio con la persona, lo acordamos de 1 o 2 horas, para poder ir indagando e ir haciendo cada vez más preguntas que me acerquen a esa necesidad real, ya, o esa necesidad raíz. Acá lo que hacemos es poder tener una pauta de preguntas que a lo mejor no es necesario que la siga paso a paso en la conversación, pero sí poder ir preparado para no quedarme a lo mejor sin preguntas o poder tener un poco el proceso de las cosas que quiero buscar. Y podemos también utilizar diversas técnicas que me ayuden a recabar información. Ya de hecho esta fotito es una foto real, de hecho ahí está Cele, donde ellos estaban haciendo acá indagación y, por ejemplo, estaban usando estas tarjetitas para poder levantar a lo mejor emociones, ver qué cosas le emergían a las personas a través de la conversación. Ya puedo utilizar distintas herramientas que me van ayudando para esto. Y con herramientas como esta y seguramente otras más, este señor de Algramo, además de haber salido, me acuerdo, hace como 3 años en el ranking de las empresas más innovadoras del mundo por Fast Company, recientemente fueron convertidos en un caso de estudio para Harvard Business School, y él habla mucho desde como también su lógica de emprendedor joven, y él dice, me encantaba el romanticismo de tener enemigos a grandes empresas, pero esa épica millennial es muy cómoda. ¿Por qué lo plantea? Porque resulta que su emprendimiento ahora también comercializa productos de Unilever, y están ingresando en este momento al mercado de Estados Unidos. Con toda esta historia y por qué queríamos contarle lo genial que le ha ido a Cote Moller con su emprendimiento de Algramo, y es porque queremos recalcar en la importancia de enamorarnos del problema, no de la solución. Y bueno, tomando esa poderosa frase, nos lleva al paso 5, que es desarrollar tus capacidades para vivir la empatía profundamente, ¿ya? Solemos escuchar que tenemos que ser empáticos, podemos intentarlo, pero esto es cómo lo vivimos profundamente en nuestro día a día. No solo en nuestro trabajo, no solo para nuestros proyectos, sino que es ese ejercicio constante que voy haciendo. Bueno, ¿y cómo podemos cuestionar nuestras suposiciones y juicios? ¿Ya? No tener juicios es imposible, pero al menos puedo hacer el trabajo de cuestionarme estas cosas que yo pienso o estas ideas preconcebidas de mis modelos mentales, ¿ya? Y la única forma de hacerlo es conociendo realmente a nuestros usuarios y usuarias. Acá también traemos otra herramienta en línea con lo que les veníamos mostrando anteriormente, que son las entrevistas etnográficas o contextuales. Se diferencian de las entrevistas en profundidad, porque acá lo que yo hago es ir a entrevistar a la persona mientras esta persona está realizando su trabajo, ¿ya? Realizando esa acción que a lo mejor yo quiero indagar. Acá les pusimos una fotito, por ejemplo, tenemos una señora que está haciendo ahí a lo mejor un tipo de comida, de cocaví, y tenemos a una persona que está anotando y otra que está grabando, ¿cierto? Para poder tener registro de esto. Estas entrevistas también las acordamos con las personas, no llegamos de sorpresa, porque hay otro tipo de entrevistas que sí, pero en esta las acordamos. Y lo que estamos buscando es poder, ojalá, acercarnos lo más posible a cómo es esa actividad en el día a día. Otra herramienta que también nos funciona muy bien para esta indagación son las preguntas poderosas, donde recomendamos, en vez de usar preguntas del cómo o el por qué, que pueden ser un poquito más cerradas, mejor usar frases como cuáles son los pasos para que las personas se puedan explayar, qué razones te llevaron para poder entender mejor sus motivaciones, y frases o preguntas que empiecen con qué, cuándo, quién, cuántos, ¿ya? Porque todas estas son palabras que intentan cuantificar o empezar a deducir hechos. El paso 6 es ten claro que el enfoque principal es el usuario.
Y aquí empezamos a hacer estas distinciones tan importantes con respecto a cómo describo a mi usuario, qué características debe tener para que me sirva realmente esta definición. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Por una parte, está este concepto de target group o grupo objetivo, que en concreto se refiere a lo que la empresa define como el segmento al cual quiere llegar. Yo como empresa de chocolates quiero llegar a personas entre 25 y 35 años que se encuentran a lo mejor cansados después de una semana agotadora y merecen un rico chocolate para terminar la semana. Puede ser una definición de una empresa. También tenemos el concepto de user persona, lo que los diseñadores definen a partir de datos y personas reales. Puede ser que ese sea el segmento que la empresa quiere, pero en realidad el user persona, o sea, quienes comen esos chocolates son jóvenes a las 4 de la mañana, cuando ya están ahí con la fiesta terminando y están en un bajón, que se llama en Chile, cuando ya están como bajando su energía, entonces se comen ese chocolate. La empresa no lo sabe, pero ese es su grupo que realmente está consumiendo, ¿sí? Los dos son importantes. Es necesario contar con toda la información a mano al momento de que determinemos los focos de nuestras entrevistas. Entonces, cuando definimos a nuestra persona, por lo general es persona con la P mayúscula, porque nos referimos a un concepto que es esta persona creada a partir de datos reales de usuarios. Nos ayuda a entender, entonces las vamos a diseñar y decimos, bueno, qué características tiene, qué cosas necesita, cuáles son sus objetivos para consumir esto y otros objetivos, cuáles son sus dolores. Y a partir de todo esto, lo que hacemos es ir identificando insights e información valiosa para diseñar posteriormente. Y podemos hacerlo con dos tipos de descripciones. Las dos enriquecen. Por un lado, podemos tener una definición demográfica, y aquí hablamos de caracterizar a un grupo de una población, en general con fines estadísticos. Podríamos decir, bueno, los datos que aparecen en un censo o en una encuesta nacional son los que tomaríamos para considerar como aspectos demográficos: edad, sexo, zona donde vive, ingresos per cápita del hogar donde reside, país de origen, nivel de escolaridad, todos esos datos así como puntuales. Por otro lado, tenemos los aspectos psicográficos que nos ayudan a acercarnos un poquito más y entender mejor a esta persona, su estilo de vida, valores, creencias, si es introvertido, extrovertido, cuáles son sus rasgos de personalidad, qué cosas prefiere, dónde lo pasa bien, cómo hace su cumpleaños, o sea, todo ese tipo de aspectos se denominan aspectos psicográficos y también nos van a ayudar a entender a nuestro usuario cliente. Lo que queremos es entenderlo, pero la primera regla de la investigación de usuario es no preguntarle directamente qué es lo que quieren, sino entenderlo y ponernos en sus zapatos. Bueno, y luego de ese descubrimiento que queremos llevar, el último paso que traemos de nuestro proceso también de descubrimiento en torno a esto tiene que ver con entender que en el proceso creativo todos somos iguales, pero debe haber alguien que facilite el caos focalizado. Y con esto les queremos dejar la pregunta y también traspasarles la responsabilidad de qué van a hacer ahora ustedes para convertirse en esa persona líder dentro de sus organizaciones o contextos, para empezar a empatizar con sus usuarios y personas. Les vamos a compartir esta presentación cuando ya terminemos y acá les vamos a dejar un pequeño resumen de estos 7 pasos para que ojalá los puedan imprimir, pegar al lado de su cama, leerlos cada vez que despierten en la mañana y empiecen a ejercitar este músculo de la creatividad y de la empatía. Y también les vamos a dejar esta laminita de bibliografía, ya de algunos libritos si es que están introduciéndose en lo que son los temas de Design Thinking. A nosotras nos sirvieron mucho estas guías de herramientas. Este video para mí es un must si están entrando en este mundo de temas de Design Thinking. El artículo también de Tim Brown. Y estos libros, este es el que les mencionaba al inicio, que es el de Confianza Creativa. Ya ese lo súper recomiendo también para que lo puedan ahí tener en su backlog de libritos.
Bueno, ahora nos quedó un ratito, increíblemente, para preguntas, comentarios y también agradecer que María nos puso en el chat una charla sobre la importancia de seguir pensando en las mujeres a la hora de prototipar. Ahí para que también lo guarden y lo revisen, porque sin duda es un tremendo tema y súper necesario. Bueno, nosotras somos de Inspirit, así que también les vamos a regalar ahí unos links para que puedan ver otros contenidos. En nuestro canal de YouTube tenemos videos de estos temas también con Vale, si necesitan profundizar aún más. Y no sé si habrá alguna pregunta o alguien tiene alguna inquietud con respecto a lo que acabamos de revisar. Qué lindo México. Lo pasamos muy bien. Sí, y comimos muy rico. Comimos muy rico también. Bueno, y muchas gracias también por los chats, así que gracias a ustedes por venir. Igual nos podemos quedar unos minutitos si alguien necesita preguntar algo, si quisiera, por el chat o abrir su micrófono. Y si no, agradecidos de su asistencia. Muchas gracias. Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué herramientas encontraron, digamos, por fuera de las que, bueno, algunas son las que nos propusieron, otras son de la metodología y quizás algunas traen Design Sprint o Design Thinking, pero ¿encontraron alguna vez alguna herramienta, no sé, quizás de estructuras liberadoras o de otro lugar que pudieron aplicar en esta fase? Sí, de hecho, que justo que mencionas estructuras liberadoras, te iba a mencionar dos. Yo he usado una que se llama Celebrity Interview, que en el fondo en cortito estructura una entrevista así como si fuera un late show o un programa de televisión y traemos al cliente. Lo he usado para dos, para traer al cliente y el equipo entrevista a esa persona como si fuera nuestra estrella y también para entrevistar a alguien como algún personaje experto de la organización, para entender más, como para tomar contexto y todo. Y hay otra, vale, ¿te acuerdas que te conté? Que era como por grupos. No me puedo acordar el nombre. A ver si hay algún... ¿La que eran grupos de 3 personas? Sí, pero es como Troika, pero es... ¿cómo se llama? Déjame te busco. Pero es una estructura liberadora que básicamente lo que hace es que una persona opera de cliente y es el que trae el problema, que en este caso lo hacía como el product owner, o sea, la persona que traía la inquietud, y el resto se trabaja por equipos, ¿sí? Por ejemplo, varios equipos de diseño, 5 o 6 personas, y le van proponiendo soluciones a este cliente. Y tienen momentos como para tomar contexto, momentos para idear, para crear y para proponer esa solución al cliente. Estoy buscando el nombre porque no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero no son tantas estructuras, así que en algún momento la voy a encontrar. Buenísimo, gracias. Ahí en el chat. Wise Clouds, dicen... perdón, me acordé. Wise Clouds. Bien. Claudio, es igual que Troika, pero en vez de que es 2 consultores, son grupos de consultores, pero funciona, la lógica es similar. Eso. Sí, a mí igual me gustaría también recomendar de Design Sprint, la primera actividad que se hace, que es entrevista a los expertos, y esa sumada a las preguntas ¿cómo podríamos? Es bastante buena. A mí me gusta sobre todo la parte de las preguntas ¿cómo podríamos? Para ir rescatando los insights de las entrevistas, porque obviamente va convirtiendo al tiro todas las problemáticas que uno escucha en oportunidades para poder resolverlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta.